Los riesgos de un diagnóstico errado en contactados y abducidos. Las personas que dicen ser contactadas y aquellas que dicen haber sido abducidas manifiestan haber experimentado una serie de hechos y síntomas muy similares, indistintamente del lugar geográfico de donde provengan, la edad, su cultura o religión. Cuando estas personas en la búsqueda de ayuda acuden a un profesional de la salud mental, sea psicólogos o psiquiatras, quedan expuestas a la posibilidad de ser erróneamente diagnosticadas de padecer algún tipo de psicopatología. Queremos aclarar que esto que mencionamos no podemos aplicarlo a todos los casos existentes de personas que dicen ser contactadas o abducidas, porque puede que tal vez alguno de ellos realmente no lo sea. Pero pensemos en los que realmente sí han sido víctimas de abducciones o realmente estén siendo contactadas por seres no humanos. A estos nos referimos en este video. Acudir a profesionales de la salud mental que no tengan en consideración la posibilidad de la existencia de otros planos dimensionales y de la forma que los seres que los habitan interactúan con los humanos que estamos en este plano tridimensional puede tornarse complicado y hasta peligroso para la víctima. La ciencia tradicional en el ámbito de la psiquiatría y psicología, en principio, aún no ha considerado válida ni siquiera la idea de que algunas psicopatologías como la esquizofrenia o la psicosis, por ejemplo, podrían tener un origen externo al paciente. Si bien existen profesionales de la medicina que han trabajado y trabajan sobre esta hipótesis, que tienen experiencia de más de 3 décadas desarrollando investigaciones que prueban el origen externo, no genético, como por ejemplo el Dr. Jerry Marzinsky, el Dr. Van Dusen o la ingeniera Sherry, quien sostiene que está atónita porque la psiquiatría y el establishment académico tiene el descaro de etiquetar el fenómeno de escuchar voces que manifiestan pacientes diagnosticados de esquizofrenia como meras alucinaciones, sin haber hecho un solo estudio sobre el contenido de estas voces, donde estos otros investigadores habrían revelado que son muy predecibles y siguen patrones consistentes y repetibles muy diferentes de las alucinaciones. El doctor Marzinsky explica que el peligro es que la psiquiatría, que no sabe nada sobre las voces ni sobre otros medios para deshacerse de ellas, les diga a los pacientes que deben seguir tomando medicamentos tóxicos de por vida. Con el uso a largo plazo, estos medicamentos comienzan a destruir el sistema nervioso parasimpático y causan síndromes epilépticos transitorios y otras enfermedades neurológicas. El psiquiatra Marzinsky descubrió que es mucho más fácil llegar a los pacientes con esta supuesta patología después que se les da medicamentos, se administran antipsicóticos y luego que se les da la información de lo que realmente son esas voces y cómo actúan en el ser humano, ya sabiendo cómo funcionan, tendrán las herramientas en su lugar y la voluntad de luchar. Entonces, la muleta que proporcionan los medicamentos se puede eliminar lentamente. ¿Y qué es lo que descubrió este psiquiatra? Bueno, él investigó por más de 35 años con pacientes que tenían diagnóstico de esquizofrenia y psicosis, hallando que las voces son entidades conscientes con diferentes niveles de inteligencia. Quieren que el paciente piense que los pensamientos destructivos y abusivos que llegan a su cabeza le pertenecen y son de él. No quieren que el paciente descubra que las voces provienen de una mente totalmente separada, una entidad mental parasitaria que ha invadido su conciencia y sus procesos de pensamiento. Las voces no quieren que su víctima se dé cuenta de esto.
Hacer que los pacientes piensen que están locos y fuera de control genera mucho más miedo y emociones negativas de las que pueden alimentarse los parásitos. De más está decir que este descubrimiento que Marcinski y su predecesor Van Dusen hicieron a través de trabajos científicos no le es conveniente a las corporaciones farmacéuticas y al negocio sin fin que representan las técnicas tradicionales de la psicología y psiquiatría que ignoran estos hallazgos, porque creer que estas personas están enfermas les conviene a muchos y hacerle creer a los pacientes que están locos alimenta no solo a las entidades extracorpóreas, sino a las instituciones psiquiátricas que internan a las personas con estas patologías, cobrando millones a sus familias y a las obras sociales y seguros de salud. Volvemos a recalcar que nosotros no somos quienes estamos afirmando que todos los pacientes que presentan esta sintomatología sean afectados por entidades oscuras, sino que estamos referenciando lo que estudiosos del tema descubrieron. Lo que no podemos negar es que una persona que, por ejemplo, diga lo siguiente: fui secuestrado de mi cama por seres extraterrestres que me llevaron en una nave espacial y me robaron el alma y además me implantaron chips en la piel, vaya a ser tomada con seriedad inmediatamente. Todos sabemos que revelar algo así para una verdadera víctima es absolutamente difícil, más aún hacerlo frente a un psicólogo que podría derivarlo a un psiquiatra y medicarlo, al igual que una persona que dijera: desde pequeño me contactan seres extraterrestres y me dicen cosas, me hablan al oído, puedo escuchar sus voces físicamente y en mi cabeza. Si son analizados por profesionales de las ciencias formales, lo más probable es que primero sean tomados como posibles psicopatologías, porque estos profesionales no fueron formados en la universidad para creer este tipo de cuestiones, sino que fueron formados para encontrar respuestas a través del actual paradigma, de la primera hipótesis de una enfermedad. Muy lejos de estar enfermos, los reales contactados y abducidos corren serios peligros si caen en manos del profesional inadecuado, el que podría errar el diagnóstico al punto de medicarlos, siendo que en el tiempo y con la constante frecuencia de medicaciones que no necesitarían realmente, lo más probable es que terminarían desarrollando una real patología, perjudicando su salud enormemente, como lo explica claramente el Dr. Marcinski. Además de esto, debemos sumarle la falsedad ideológica de científicos corruptos que reciben dinero de corporaciones que están a favor de conductas ilegales y que aportan grandes cantidades de dinero con tal de que realicen publicaciones que les favorecen a sus oscuras intenciones, como agrupaciones que están a favor del abuso de menores, partidos políticos o aquellos que no les es conveniente que se divulguen las curas de enfermedades que año tras año generan ingresos billonarios con la venta de medicamentos. Es así como siempre aparecen detractores de las hipótesis o estudios científicos a favor de la cura de patologías, o simplemente generan dudas en los medios de comunicación y redes sociales para desviar todo aquello que pudiera ser una solución para las víctimas reales. Lo hacen de forma consciente e intencional o de forma inconsciente, siendo manipulados. Nos hablan del síndrome de la falsa memoria o el de alienación parental, por ejemplo, y la gente, tan solo porque lo ve publicado en un paper o revista científica, lo toman como una verdad irrefutable. Más triste es aún cuando profesionales de la salud mental lo promulgan inescrupulosamente. Si tan solo el público general supiera todo lo que se esconde detrás de estas pseudoteorías, saldrían corriendo espantados ante la barbaridad que hay detrás
de ese sistema corrupto que alimenta muchas veces el crimen organizado en niveles que nadie podría imaginar. Sucede que la gente, en general, prefiere creer mentiras que suenen a verdades que ponerse a investigar por sí mismas y descubrir la realidad. Los seres humanos están acostumbrados a repetir aquello que otros le dicen. Las cosas que consideramos verdades no son las que por nuestra propia cuenta descubrimos, sino que son las supuestas verdades que otros nos contaron y las tomamos como únicas posibilidades sin ahondar demasiado porque simplemente es más cómodo y es en ese instante donde caemos en la trampa. Así es como la sociedad se mantiene ciega. Los verdaderos abducidos y contactados existen y son personas que lamentablemente son extremadamente vulnerables. Son muchas, pero pocas las que se acercan a contar su verdad abiertamente, y mucho menos contarlo ante psicólogos o psiquiatras, quienes erróneamente podrían llegar a pensar que como no reciben casos de este tipo, las abducciones o contactismo no sean reales. Y si algún profesional de la salud mental creyera en la posibilidad de existencia de estos fenómenos, podría llegar a creer que los verdaderos abducidos y contactados son pocos, simplemente porque no han recibido muchos casos de estos. Mucho peor aún, si consideran que la veracidad está en comprobar solamente marcas físicas en estas personas, cuando sabemos que muchas veces, si no la mayoría, no dejan marcas físicas visibles, pero sí marcas emocionales que evolucionan en una sintomatología muy parecida al estrés postraumático de personas que han sufrido violaciones, por ejemplo. Esto en aquellos casos donde se haya experimentado el hecho como algo traumático. Y por otra parte, están aquellos donde la experiencia ha sido enmascarada por el engaño de estos seres alienígenas, que son capaces de producir sensaciones de amor fraternal en sus víctimas, las que difícilmente se resistan a que actúen en ellas porque piensan que están haciéndose bien a sí mismos y a otros. Generalmente esto último sucede con los contactados. Los patrones son similares y estos patrones podrían ser analizados erróneamente por profesionales de la salud mental que no creen en estos fenómenos, que si lo razonamos, en ninguna universidad existen programas de estudio de psicología que incluyan a las abducciones como reales acciones de seres alienígenas, sino que si se llega a analizar, se lo hace intentando demostrar que la persona que manifiesta estos síntomas cree que es verdad, pero está afectada por alguna patología o es víctima que incorporó una falsa memoria. Investiguen a fondo esto último. Se sorprenderán al descubrir la oscuridad de los que iniciaron estos estudios y la finalidad nefasta que tienen. Lo que queremos decir con esto es que no deberíamos creer en todo lo que esté escrito simplemente porque está escrito o porque lo diga un médico o un psicólogo. Incluso estos pueden equivocarse o no equivocarse, pero sí tener malas intenciones. Tampoco crean en lo que les decimos aquí solo porque estemos investigando seriamente y les estamos contando. Pongan en duda todo. Investiguen por su cuenta diferentes fuentes y desde su propia experiencia. Hablen con personas que manifiestan haber experimentado abducciones o ser contactados. Comparen, analicen y no se queden con una sola versión porque el emisor del mensaje suene creíble. El universo es inmenso. La bondad y la maldad siguen en guerra. Un dicho anónimo dice lo siguiente: cuando un hombre honesto descubre que se equivoca, o deja de equivocarse o deja de ser honesto. Seres humanos, despierten.